Omar Venturelli, bueno, lo que yo he escuchado y lo que he sabido, él era un sacerdote que en la medida que fue ejerciendo como profesor en la Universidad Católica, la Pontificia en ese tiempo en Temuco, y fue contactándose con la realidad que se vivía en esos tiempos en el mundo y en Chile y en Temuco, él se fue, digamos, abanderizando, tomando partido por la opción de los pobres, abrazando los movimientos sociales, el movimiento social al interior de la iglesia. Finalmente se retiró de cura y siguió así ejerciendo, y se emparejó con Fresia Sea. Al final se casaron, tuvieron una hija, una luchadora incansable que al final falleció en Italia, en el exilio, pero ella nosotros siempre la tenemos presente porque dio una lucha incansable por encontrar la verdad y la justicia de Omar. Primero hay que decir que para mí es Lalo. Siempre fue y sigue siendo Lalo. Bueno, él era un joven típico de la época que se vivía, con un gran desarrollo de los movimientos políticos, que de joven militó en la enseñanza media, después se acercó al FER en la misma enseñanza media, después llegó a la Universidad Católica de Temuco a estudiar pedagogía en castellano, ya militando en el MIR, y en la universidad fue dirigente, entiendo que de su carrera. No fue presidente del centro de alumnos, fue dirigente. Mi papá estaba muy orgulloso del Lalo porque él contaba, incluso lo contaba después también. Y yo me acuerdo de ese momento que él lo contó como orgullo, y para mí ese tiempo, cuando uno era cabro, que eso no importa nada. Pero después en el tiempo uno lo aquilata. Para el viejo fue importante ver en las paredes del campus Menchaca-Lira, en el cerco que da hacia la avenida Alemania, que decía Oliva al Senado Universitario. Y él nunca se olvidó de eso, incluso a pesar del dolor después de la pérdida, del asesinato de él. Él siempre lo recordaba yo diría con orgullo, quizás, más que satisfacción, orgullo, de saber que el Lalo se destacó por causas nobles y justas, y que no fue asesinado por ser un delincuente, un terrorista o un violentista, sino que se destacó por razones y causas que yo diría que enaltecen la especie humana. Un líder innato, pero que tenía unas características bien particulares, que no era muy confrontacional. Él era mucho de dialogar, de conversar y de convencer, de hacer un trabajo desde el diálogo, a pesar de que militaba en un movimiento que en ese tiempo se consideraba muy extremo, como era el movimiento izquierda revolucionario. Fue al final expulsado de la universidad y sufrió otras violaciones de derechos humanos acá en Temuco. Las sufrimos juntos también algunas, y tuvo que irse del país para intentar salvar la vida, cosa que al final no lo logró. A raíz de una conversación que yo busqué con el rector actual de la Universidad Católica de Temuco, de alguna manera provocándolo, en buen sentido lo digo, y desafiándolo a que la universidad asumiera la responsabilidad que tenía por las violaciones de derechos humanos de Lalo. Le entregó el título de profesor emérito a Omar Venturelli Leonelli, y el título de profesor, de pedagogía en castellano, que era, o lenguaje hoy día, a Lalo. Y lo hizo en una ceremonia oficial del aniversario de la universidad, que fue, me parece que el 10 de septiembre del año 2014. Y después, finalmente, el año 2015, el 10 de diciembre, se inaugura el memorial que hoy día existe, en el campus Menchaca-Lira, porque ese era el lugar donde estaba el único campus que tenía la universidad en ese tiempo. Campus, de una manera elegante de decirlo, si era una casona y algo más. Él se vino a presentar con su papá y le recomendaron el regimiento de Capel que viniera el día siguiente. Y vino nuevamente con su papá y se presentó al regimiento de Capel y lo dejaron preso. Al final terminó en la cárcel de Temuco. La iglesia no ayudó mucho, el obispo era Bernardino Piñera en ese tiempo,
Y finalmente, de acuerdo a las investigaciones que se hicieron después que estuvo el ex fiscal Podres preso en Roma, todo indica que su asesinato primero y su desaparición después surge después que le dan lo que se conocía en ese tiempo como la salida falsa o la libertad falsa, que salió de la cárcel cumpliendo con toda la normativa interna de firmar los libros, el libro de egreso, y lo estaban aparentemente esperando afuera. Se cree que Carabineros, la patrulla de civil de Carabineros. Respecto a la desaparición de Lalo, o a la ejecución de Lalo, bueno, hay que decir que él, y aquí hay que decir nuevamente que a petición del rector de la universidad de la época de la Católica había pedido que lo asesinaran, porque era un sujeto indeseable, que sí. A raíz de eso, como obtuvimos esa información a través de un contacto de la familia, él, después que salió, lo logramos convencer con mi papá, con mi mamá, para que se fuera del país con tal de salvar la vida, ¿no? Yo me acuerdo claramente que él no quería irse. No quería irse porque él pensaba que su lugar era acá. Cuando él se fue, me acuerdo que la última vez que yo lo vi, nos abrazamos, dos hermanos, él tenía 22 años, yo tenía 20, sin mucho dramatismo, no era el momento, ni estábamos para eso tampoco. Y él me dice algo así como que va a ser lo mismo aquí o allá. Según la inteligencia argentina de la policía, era jefe de una célula del PRT en Bahía Blanca. Fue amenazado alguna vez cerca de la universidad. Alguno le ofreció sacarlo a México, él no se quiso ir. Otro compañero chileno que se fue de Bahía porque también sufrió apremios, se fue, volvió a buscarlo a Bahía Blanca para convencerlo que se fuera, porque él ya estaba exponiéndose mucho, porque era además dirigente, había hecho uso de palabras en la asamblea, entonces un chileno exiliado, sin ninguna cobertura, era evidente que no tenía mayor protección. Nosotros descubrimos que aparte de la universidad estaba haciendo trabajo político también en Villa Fiorito, creo que era el lugar donde fuimos nosotros en Bahía Blanca después, y ahí había gente que se acordaba de él. Por lo tanto, él, a mi gusto, no midió los riesgos, o los midió y los asumió, y el día 2 de julio del año 75 fue secuestrado en pleno centro de Bahía Blanca por la AAA argentina, la Alianza Argentina Anticomunista. Eran civiles, pero la logística y las infraestructuras y la inteligencia se las aportaba la Armada Argentina. Fue secuestrado y a las 4 horas fue encontrado botado en las afueras de Bahía Blanca, en las afueras de un pueblo que se llama General Daniel Serri, semidesnudo, con 36 impactos en el cuerpo, y con 4 ejemplares del Combatiente, que era el diario del Ejército Revolucionario del Pueblo. Mi papá, a pesar de los años y de la pena y del dolor, él hizo un gesto que para mí es muy noble. Él logró traer el cuerpo de Lalo desde Cipolletti a Chile en dictadura. Y él decía que la UNA estaba en buenas condiciones. Y gracias a ese gesto, yo creo que él está en Chile. Ahora que los padres, uno sabe lo que significó para él eso. Un esfuerzo que yo creo que habla mucho más que 1000 palabras que uno puede decir respecto a lo que nos inculcaron como lo que fuimos como familia. Ayer alguien me preguntaba estos días, oye, ¿en qué estarían hoy día, Omar? ¿En qué estaría Lalo? Yo creo que estarían hoy día en la calle, pues. Claro, más viejos. El Lalo tendría 2 años más que yo. Yo tengo 66 ya.
estaría en la calle. Mi hermano fue asesinado no por sus ideales. Mi hermano fue asesinado porque puso en práctica los ideales. Luchó por ellos, porque cuando dicen por ahí los desaparecieron o los asesinaron por pensar distinto, es por actuar, pensar y actuar distinto.